diagrama de discriminación tectónica por la relación niobio-lantanio y lantanio-samario, en la cual las muestras tienen alta dispersión y, como podemos ver, nos ubican dentro de un campo específico. Sin embargo, los autores resaltan que al tener bajos valores en la relación lantario-samario y la falta de anomalías negativas que nombramos en este primer gráfico, esto indica que no son de origen de subducción, ya que 4 de 6 muestras se ubican en la zona de basaltos de dorsal oceánica. Digamos que esto que se ve aquí está soportado por lo que vemos en el diagrama de torio-cobalto, en el cual todas las muestras caen en el campo de basaltos y gabros con afinidad toleítica y una de ellas con afinidad calco-alcalina. Finalmente, en el diagrama de discriminación tectónica por lantanio y terbio y circonio torio, podemos ver que en general se observan bajos valores en la relación lantanio y terbio, la cual las ubica en zona de plato oceánico toleítico. Y es de aquí de donde los autores más adelante van a interpretarlo como que tienen posible origen en zona de hotspot. Pasando a las rocas alóctonas de la cordillera occidental, se analizan... ¿En zona de qué, Vanessa? Hotspot, profe. Hotspot. Sí, señor. ¿Podemos volver un segundo a la... Sí, señor. ¿Qué rocas eran? ¿Eran anfibolitas? Son anfibolitas, anfibolitas granatíferas y esquistos anfibólicos. Esquistos anfibólicos. Sí, señor. ¿Y hay alguna foto de dónde tomaron las muestras? ¿De los afloramientos, profe? Sí. No, señor. Ni en este ni en Villa Gómez, que es en donde hacen las descripciones petrográficas, hay fotografías. Porque es raro que un basalto, bueno, alguien que pueda ayudar en eso, que un basalto al ser metamorfizado tenga tanto granate. ¿Eso es usual? ¿Alguien? Porque requiere aluminio, mucha más, exacto, ¿dónde están las composiciones? Aluminio 14, 19, 15%. ¿Y cuál fue las que les dio en el campo calco-alcalino de todas estas? No, profe, ahí no dice cuál es la muestra. Son las rojas, ¿cierto? En esta imagen. Sí, señor, son las rojas. Una de ellas cae en el campo calco-alcalino, pero no sé el número de esta muestra. Y miremos en un momento la tabla de composición. La que tiene más cuarzo es la 157, que es la anfibolita granatífera. Sí, señor. Y creo que es la única que está como anfibolita granatífera. Aquí esta tiene más o menos la misma cantidad de aluminio que las otras. Y algunas tienen incluso... sí, hay otra anfibolita granatífera. Esta. La 29, que tiene una buena cantidad de aluminio. Entonces yo no estoy muy convencido de que un basalto de alguna manera pueda tener tanto aluminio. Entonces por eso la sospecha con todas estas rocas siempre es que son sedimentos. Sí. Derivados de basaltos oceánicos aprisionados, pero ya sedimentos. Y al reciclar los sedimentos, por eso tienen efectivamente composición similar a la del dorsal mesoceánica, pero tiene otros elementos que sugieren que en el sistema entró otra cosa, entró cuarzo y entró aluminio, y eso sugiere que son sedimentos. Son sedimentos principalmente derivados de meteorización de basaltos, pero seguramente hay más componentes ahí. Eso llama la atención. Y fuera de eso, la textura. Los otros son esquistos también, ¿cierto? Esquistos anfibólicos. Sí, señor. Pues, supongo que son esquistos que tienen horplenda, ¿verdad? A ver, ¿alguno de estos es un esquisto? El de 87. Del 87, que tiene ese ramo. Profe, ¿y el hecho de que ellos lo relacionen con rocas de hotspot no le podría como justificar esa contaminación con aluminio? Sí, por eso es que lo hacen. En algunos lugares de esos, inclusive con cuarzo, porque la pluma de hotspot tiene que atravesarse
la corteza, los basaltos, los gabros y los sedimentos que hay ahí, pero típicamente son sedimentos de cuarzo y calcita. Ahí no hay aluminio. Entonces Ok. no es, pueden incorporar cuarzo, pero no aluminio. Por eso es raro que sean granatíferas. Por eso preguntaba si alguien podía ayudar con el concepto de los granates, porque pues muchas de estas tienen mucho granate. Son anfibolita, mica blanca, granatífera, anfibolita granatífera, todas anfibolitas granatíferas. Esquistos anfibolíticos, o sea, la textura es un esquisto que tiene anfíboles. Hay anfibolitas que otra vez podrían ser para anfibolitas. O sea, estos podrían ser sedimentos. En otro artículo vamos a ver mejor eso porque hay unas fotografías que muestran intercalados las anfibolitas con los esquistos. Y eso solamente puede suceder si son sedimentos, en realidad son para anfibolitas. Después les llamaba la atención sobre la cantidad de aluminio. ¿Finalmente alguien puede decir algo de eso? ¿No? Bueno, piensen en el asunto y en algún momento hablamos de eso. Listo. Adelante, Vanessa. Ok. Bueno, entonces, como les decía, pasamos a las rocas autóctonas de la cordillera occidental, en la cual se analizaron 14 muestras, 11 correspondientes a la formación volcánica y 3 a la formación Amaime. Como vamos a ver más adelante, la gran conclusión de estas rocas es que no son diferenciables ni petrológica ni geoquímicamente, ya que todas se ubican aproximadamente en los mismos campos. Además, también las correlacionan con rocas en Ecuador y a lo largo de toda la gran provincia ígnea del Caribe, resaltando de nuevo que el origen de estas rocas, según los autores, es de pluma mantélica en un ambiente oceánico, pero pues no hablan mucho de los argumentos bajo los cuales creen esto. Entonces, en el diagrama Spider, normalizado a manto primitivo, podemos ver gran dispersión en los elementos litófilos, lo cual indica removilización debido a metasomatismo. Y de nuevo no se evidencia la anomalía negativa de niobio, tantal y titanio, por lo cual no se correlacionan con subducción. En el gráfico normalizado a condrita vemos patrones relativamente planos, y en el diagrama de clasificación torio-cobalto, todas las muestras caen en basaltos y gabros de afinidad toleítica. Entonces, las muestras de la formación volcánica son las que vemos en verde y las de la formación Amaime en rojo. En el gráfico de discriminación tectónica por niobio iterbio y circonio iterbio, vemos que las muestras no caen en el campo MORP y caen muy cerca de los basaltos islámicos, por lo cual los autores sugieren que el origen de estas rocas fue en plató oceánico, resultado que también corresponde a lo que se ve en el diagrama de la relación lantanio-iterbio y circonio-torio. Como vemos en todos los gráficos, las señales de estas dos formaciones se mezclan y tienen en general un comportamiento homogéneo, por lo cual los autores indican la similaridad y origen común para las rocas de estas dos formaciones, que ellos interpretan como rocas de plató oceánico o hotspot. Vanessa, si fueran gabros y basaltos dorsal mesoceánica, o sea, MORP, Sí, ¿en sí, sí. dónde caerían en esa gráfica del antaño circón, la de la derecha? En este, Mm. pues digamos, las rocas de quebrada grande que ellos asociaban como de MORP eran estas de acá. O sea, creo que precisamente para diferenciar las rocas que son de afinidad oceánica, que caerían hacia esta parte de abajo, es que ellos traen este otro diagrama. Uh-huh. A ver, ¿y ese diagrama qué dice? ¿Que son Este de acá, tipo islandico? Uh-huh. sí, sí, señor, Islandia. es para como diferenciar si son de afinidad de dorsal o de arco, y estos de tipo islandico sería como para asociarlo más a hotspot. Claro, pero los hotspots, recuerden, de Islandia están sobre la dorsal mesoceánica, Sí. ¿cierto? Así que tampoco es que sean muy diferentes, muy Mm, diferenciables. Bien, listo, Vanessa. listo. Y ya en la última parte de los resultados vemos
la geoquímica para 2 muestras del batolito de Buga, 2 de la formación de Aveiga, 2 de la formación Ricaurte y 2 para el batolito de Mande. Estas rocas corresponden al arco que incluyen al plato oceánico en la cordillera occidental. Entonces, en el diagrama de clasificación de rocas ígneas, las posicionan en el campo de andesitas, basálticas con afinidad calcoalcalina, excepto algunas del batolito de Mande, que son estas estrellas rojas, que se ubican como basaltos o granodioritas, riolitas, con una afinidad entre calcoalcalina y toleítica. En el diagrama de discriminación tectónica, las rocas se ubican en arco calcoalcalino hasta arco de islas toleítico. Y de acuerdo a los diagramas Spider, vemos las anomalías negativas de niobio, tantalio y titanio, por lo cual estas sí pueden correlacionarse con origen en subducción. En cuanto al batolito de Buga, que son esta línea que vemos aquí más abajo que todas las otras, podemos ver que el patrón es mucho menor a las demás muestras y los correlacionan con algunos batolitos que también se ubican a lo largo del Caribe, como el batolito de Aruba, pero pues no hablan más al respecto sobre por qué muestran patrones más con valores disminuidos. Porque ellos están tratando de correlacionarlos, la idea con lo del clip. Cosas, sí, o con arcos de islas, pero estos también podrían ser comparados con el batolito de Antioquia o cualquier otro de arco andino. O sea que no es tan convincente, pero claramente son rocas de arco. El del batolito de Buga. Lo que pasa es que ellos quieren decir que es un arco. Algunos autores interpretan que es un arco de islas. Sí, así lo interpretan ellos, profe. O sea que se intruyó en eso, en el arco de islas que estaría por allá en un lugar del occidente. A diferencia de, como hemos dicho aquí, que primero se acrecionan las rocas y luego son intruidas por las rocas ígneas del arco, ya in situ, ya el arco andino, a diferencia de un arco de islas oceánico, de islas. Eso todavía está por verse. Y los que se interesen en eso, entonces tienen que empezar a ver geoquímica detallada de diferenciar un arco de islas, de cual tenemos evidencia efectivamente en el Caribe, de un arco andino. Ya creo que hay diferencias significativas que se debieran poder identificar, porque noten que los autores se mueven en ese espectro y a todo el mundo le gustan los arcos de islas aquí a este lado, que parecieran haber existido para algunos en ese tiempo, pero ahora no los vemos. Eso es posible, pero también es posible que la situación sea igual a la de hoy en día. Una zona de subducción y un arco magmático continental que está migrando constantemente hacia el occidente junto con la zona de subducción. Pero si ellos lo interpretan así, como un arco de islas, el batolito de Buga. Adelante. Listo. Entonces, ya pasando a la parte de interpretación y discusión, los autores realizan un análisis de los resultados en orden estratigráfico de las unidades para intentar reconstruir los eventos en orden cronológico. Entonces, en cuanto al margen paleocontinental precretácico, encontramos las rocas autóctonas de la cordillera central, ubicadas al este de la falla Otupericos, siendo la más antigua los neisses paleozoicos de la miel, que se ubican que como ya discutimos anteriormente, los autores la clasifican como ortoneisses y cuya edad de cristalización del protolito ubican entre 440 y 470 millones de años. Estos neisses fueron intruidos por granitos pérmicos hacia los 270 millones de años y estos están cubiertos por las rocas metasedimentarias del complejo Cajamarca. Digamos que los autores relacionan el ortoneis de la miel con los granitos del Paleozoico temprano expuestos en el macizo de Santander, como el batolito de Ocaña. Y también algunos granitos neísicos que se ubican hacia los Andes de Mérida. Estos granitoides, según los autores, representarían la extensión hacia el norte del magmatismo de Arco en el Ordovícico tardío, dentro del margen del Océano Reico. En cuanto a los senocristales que se encontraron en la muestra del ortoneis de la miel,
que se ubican entre los 1.200 a 900 millones de años. Digamos que ellos interpretan que estas partículas provienen de terrenos precámbricos que fueron afectados por la orogenia greenvilliana, que pues por eso dan en este rango. Pero de nuevo no dicen, bueno, es que para los autores estas partículas fueron como de intrusiones, más no lo que hablábamos nosotros de que son muchas partículas como para que no sean más bien circones heredados y esto sea un Paranase. En cuanto a los granitos pérmicos, los autores proponen que estos hacen parte del cinturón de granitoides que se expone hasta la Sierra Nevada de Santa Marta, los cuales, según las dataciones que vimos de Cardona 2010, tienen una edad entre 288 a 265 millones de años, que corresponde también con estos granitos que, según estas dataciones que ellos hicieron acá, dan 270 millones de años. Y para todas estas proponen un origen debido a la subducción de la corteza pacífica bajo el margen oeste de Pangea hacia finales del Pérmico. En cuanto a las rocas metasedimentarias del complejo Cajamarca, los autores interpretaron proveniencia principalmente del cratón por las partículas heredadas y también las correlacionan posiblemente con bloques que se ubican actualmente hacia Centroamérica, como lo es el bloque Chortis, el cual también posee este rango de edades y que según los autores puede ser fuente para el complejo Cajamarca que se depositó durante el rifting entre Norteamérica y Sudamérica en el Triásico. Digamos que los autores hacen esta correlación solamente por las edades de las rocas del bloque Chortis, pero pues no sé, profe, no es como muy poco argumento para ya hacer ese tipo de correlaciones. ¿Correlacionar qué con Chortis? Correlacionar. Cajamarca que puede tener proveniencia del bloque Chortis, dicen ellos. No creo. Mm. Eso es lo mismo que tratar de interpretar cualquier evento con un choque de terrenos. Creo que Chortis estaba un poco lejos. No Sí, creo pues, que o sea, sea- creo que en todo lo que vimos no hay como evidencia para decirlo y ellos simplemente lo botan ahí en las interpretaciones y ya. Sí, correcto. Y eso es una buena anotación. Uno debería, pues puede especular, pero digamos no puede poner cosas que no se discutieron en todo el artículo y ponerlo en las conclusiones. No se debe hacer. Sobre todo si no hay ninguna evidencia. Sí. Listo. Entonces, adicionalmente, durante la ruptura del continente se formaron granitos tipo S, como la muestra de B18, que fue un gneiss granodiorítico que vimos al inicio de la presentación, que tuvo una datación de 236 millones de años y que, según los autores, se emplazaron a lo largo de las zonas de cizalla durante este rifting entre Norteamérica y Sudamérica. En cuanto al rifting del Triásico y la apertura del océano Tetis, los autores mencionan que hay muy poca evidencia, pero que los datos obtenidos para el batolito de Ibagué sugieren que hacia los 180 millones de años ya estaba ocurriendo magmatismo relacionado a la subducción y que probablemente este duró hasta los 147 millones de años. Tras este periodo, los autores interpretan un periodo de calma debido a un cambio en el eje del arco, el cual migró hacia el oeste y que tenemos evidencias hacia los 115 millones de años. Estos autores proponen que el magmatismo cesó hacia los 145 millones de años debido a la migración de la trinchera hacia el oeste, que ellos interpretan como que en lo que se estaba subduciendo empezaron a como haber montes que hicieron que la subducción fuera un poco más lenta y que el eje del arco se moviera hacia el oeste. Entonces aquí podemos ver las imágenes que ellos muestran como intentando reconstruir los eventos. Entonces, hacia los 130 millones de años, vemos aquí lo que ellos llaman una cuenca marginal, en donde interpretan que se depositó del complejo Quebrada Grande. Hacia los 125 millones de años, la placa de Farallón
seguía empujando estos terrenos hacia el oeste y para que posteriormente se exhumara el complejo Arquía y el complejo Raspas entre los 117 y los 107 millones de años. Entonces, además, estas rocas indican que sufrieron metamorfismo progrado hacia los 130 millones de años. Entonces, pues es como si en esta época las rocas estuvieran en la zona de trinchera y que posteriormente se exhumaron, por lo cual ya habían sufrido el metamorfismo que sufrieron pues a profundidades altas. Tal como vemos en este mapa, la posición estructural de ambos complejos es muy similar, pues ambas secuencias están sobre las rocas de arco y se encuentran muy foliadas. Además, se encuentran en la zona de sutura de la acreción del clip. La Argon que obtuvieron en Villagómez 2010 de 117 a 107 millones de años representaría las edades de enfriamiento tras las condiciones de metamorfismo que ya nombramos anteriormente. Entonces, de esta forma, los autores proponen que el complejo Arquía consiste de corteza oceánica formada en dorsal mesoceánica que se metamorfoseó en condiciones de media, alta presión y temperatura en la zona de subducción y que luego se levantó junto al complejo Quebrada Grande durante una fase compresiva entre los 117 y los 107 millones de años. En cuanto al complejo Quebrada Grande, este se encuentra limitando hacia el oeste con el complejo Arquía y hacia el este con las rocas continentales, que los autores interpretan como de arco magmático, las continentales. Entonces, finalmente, en esta zona, encontramos la depositación de la formación abejorral dentro del Bacarc, o bueno, eso proponen los autores. Se vuelve más, esta formación dicen ellos que se vuelve más vulcanogénica a medida que se acerca hacia el arco. Por lo cual los autores dicen que este arco no podía estar separado de la placa sudamericana, pero sí se encontraba en un ambiente submarino, ya que en esta formación se encuentran lavas almohadilladas y depósitos marinos, de forma que el complejo Quebrada Grande surgió a través de corteza oceánica o corteza transicional que limitaba el margen continental. Esta propuesta los autores la proponen pues debido a que estas rocas poseen bajos contenidos de sílice, pues precisamente se encuentran lavas almohadilladas, rocas sedimentarias en ambiente marino y no hay corteza continental hacia el oeste de la falla de San Jerónimo. Entonces, pues ellos proponen como desde el inicio subducción de corteza oceánica, pero que en la mitad tenía este arco de islas que se acrecionó. Posterior a este salto del arco en el Jurásico del cual hablamos anteriormente, el complejo Arquía pudo ser producto de la creación de los bloques flotantes de corteza oceánica, que es así como llaman ellos a este arco de islas. Y en cuanto al registro del Bacarc que ellos proponen, dicen que no hay mucha evidencia en la cual atribuyen a que la falla de San Jerónimo se ha reactivado. No, pues no entendí por qué dicen que por la reactivación de la falla, entonces ya no hay evidencia de las rocas del Bacarc. Y la otra posibilidad que le dan a que no hayan estas rocas es que el ancho de la cuenca fuese muy pequeño y por tanto no, como estas rocas se hayan profundizado y como que no haya el registro de esto. Adicionalmente, ellos nombran que el desplazamiento del sistema de fallas romeral ha movido las relaciones originales de las rocas, por lo cual se necesitan más estudios al respecto para establecer las relaciones entre los componentes del Bacarc y el complejo Arquía. Entonces, pues en esta zona ya vemos que los autores tienen varios como vacíos en cuanto a la interpretación y que solamente dicen como hay que hacer más estudios y ya. En cuanto a los terrenos oceánicos alóctonos del Cretácico tardío, los autores resaltan la similaridad petrográfica y geoquímica entre las formaciones amaime y volcánica, pues así sustentan que forman parte de un mismo plató oceánico. Teniendo en cuenta la edad de las intrusiones, que es la intrusión del Palmar hacia los 99.7 millones de años,
y de Buga entre los 92 y los 90 millones de años. Dicen que la edad del plató está entre los 100 y los 92 millones de años y que esta es la edad que se corresponde con otras regiones del clip. En cuanto al batolito de Buga y la formación espinal, los autores proponen que tuvieron origen en subducción de corteza protocaribe bajo el plató oceánico y que de esta forma se generó una secuencia intraoceánica a la cual corresponden estas dos unidades. Es decir, ellos no consideran que estas rocas hayan intruido pues, en la posición en la cual están actualmente, sino que intruyeron a un arco de islas que luego se acrecionó. Para la formación espinal, como podemos recordar, ellos dataron tobas que se encontraban intercaladas. La última frase es un poco rara. ¿Cómo es que el batolito de Buga intruye el arco de islas? ¿Cómo puede ser eso? Sí, profe, ellos interpretan que estas intrusiones que encontramos hacia la parte de la cordillera occidental fueron intrusiones que se generaron mientras el arco de islas como que se acercaba y no ya cuando el arco de islas se había presionado, ¿sí? Pero entonces serían parte del arco de islas. O sea, si uno tiene una roca plutónica, tendría que ser parte de la interpretación del arco de islas. O sea, la interpretación es simplemente que o sea un arco de islas o sea un arco andino. Esa es la diferencia. Sí, señor. Listo. Pero el batolito mismo sería parte del arco de islas de ellos, ¿verdad? Sí, señor. Y, profe, digamos, como hay alguna forma de que hubiese una intrusión en un arco de islas que ya no está, digamos, sobre el hotspot. No, porque la definición sería, exacto, uno cómo puede tener eyecciones de lava. Los tiene en el hotspot, que es algo así como Hawái, o como parte de lo que está sucediendo en Islandia. Entonces los magmas se atraviesan la corteza oceánica que ya estaba, ponen magma encima y por eso es más gruesa. Entonces esa es una opción de generar islas. Y la otra es tener un arco de islas en el cual hay subducción de placa oceánica por debajo de otra placa oceánica, que es lo que está sucediendo hoy en día en el Caribe, en las islas, en las Antillas menores. Entonces, así se pueden generar rocas ígneas. Y las otras rocas ígneas se generan en el arco andino, en posición continental. Entonces, uno no puede decir que tiene un hotspot. Eso sería como pensar en que un arco de islas intruya el hotspot de Galápagos, por decir algo. O lo contrario, que el hotspot intruya al arco de islas, como que no suena como un modelo defendible. Ahora, lo que sí se puede decir es, ellos mismos han documentado que estos tienen afinidad de dorsal mesoceánica, son basaltos de dorsal mesoceánica, y algunas cosas dan indicaciones de hotspot. Eso no es problema, algunas cosas ciertamente pueden ser de hotspot, pero no son todo ese bloque que ellos quieren decir, el clip, todo eso no. Todo el Caribe no puede ser un hotspot. La mayoría de la indicación muestra corteza delgada, corteza normal de dorsal mesoceánica, solamente en algunos puntos hay indicaciones de hotspot, pero tratar de mezclar intrusiones de hotspot con arcos de islas sí suena raro, por eso hay que explicar esa frase porque sonaba raro. Si uno dice que tiene un arco que el batolito de Buga es un parte de un arco de islas, uno dice, bueno, listo. O si no dice es parte de un hotspot, hay que decir una de las dos cosas. Pero tiene una afinidad demasiado andina, es una clara señal de subducción. Entonces la única opción es decir que es de arco andino o de arco de islas. Pero yo estoy seguro que si se examina en detalle la composición real, la geoquímica de los arcos de islas actuales con lo que se está produciendo actualmente en los Andes, son diferentes y esos artículos están por ahí, eso ya se ha hecho. Pero si se dan cuenta aquí muchas de las interpretaciones son elásticas, ¿no? Ponen un arco de islas al frente del arco en lugar de ponerlo atrás, ponen arcos de islas que no existen, dicen que después se les desaparece porque se mueve la falla de San Jerónimo, cosas así por el estilo. O sea, es como poner una hipótesis que después se desaparece y eso es difícil. Por eso muchos de nosotros creemos que la base de datos apunta a una hipótesis más simple, subducción simplemente,
debajo de las dos Américas, y en el centro, en la zona del Caribe, pues el choque de dos placas oceánicas que generan todas las islas que conocemos hoy en día, que todos son efectivamente arcos de islas, esos son reales. Pero tratar como de mezclarlos todos y convertir todos en un clip de Cretaceous Large Igneous Province, eso es como que no nos cabe en la cabeza alguno, porque un arco de una zona de hotspot son islas como las de Hawái, no va a llenar medio océano, simplemente es una cadena de islas. Aquí puede haber algunas cadenas de islas, no hay problema con eso, pero sí debiera ser mejor documentada. Me imagino que hay gente que lo está haciendo o ya lo ha hecho. Mejor documentación de esas diferencias geoquímicas que apuntan más en una dirección que en otra. O sea, no puede ser que después de todos estos análisis geoquímicos se pueda decir cualquier cosa. Eso es sobre lo que estoy llamando la atención. No puede ser que diga cualquier cosa, porque ¿para qué hizo tanta geoquímica si le va a dar lo mismo Bacar que Forar, que le va a dar lo mismo Arco Andino que Arco de Islas o Hotspot? No puede ser. Entonces, esto es una situación complicada, ciertamente, porque es una zona de choque y los sedimentos que se producen ahí luego se metamorfizan, dan una señal, a veces mixta, que tiene partículas derivadas del continente con zircón detrítico, y otras veces una señal muy oceánica, claramente MORPH, sobre todo con las tierras raras, que son las menos móviles. Entonces, da claramente una señal MORPH. Me parece que toda la literatura apunta a MORPH muy claramente, y las otras cosas son un poquitico más especulativas. O sea, corteza oceánica acrecionada y luego reciclada en sedimentos y luego metamorfizada. Esa es una hipótesis más, más lógica, más sencilla, que varios autores ya naturalmente defienden como más creíble. Por eso ustedes se confunden, por eso empiezan hablando de que si no puede ser que el arco de islas incluyó el hotspot. Eso suena muy raro. Ninguna de las dos cosas suena lógica. ¿De acuerdo? ¿Alguien levantó la mano? ¿Me pareció? Sí, hay dos manos. Laura. Sí, profe, es que me causa curiosidad, no hay como ninguna revisión de esos mismos años que apunten a la teoría o sí, que haya comparado esas rocas con en sí lo que estaba exhumado de la cordillera central, o solo estaban estas hipótesis. No se instalan el circón detrítico, que es una evidencia muy sólida, que muestra rocas muy antiguas y están presentes tanto en el complejo Cajamarca, como en el complejo Quebrada Grande, como en el complejo Arquía, los tres, que muestran que la proveniencia es continental. Y eso mata la idea de cualquier arco de islas. Es imposible traer las partículas del continente, sumergirlas en el mar y luego volverlas a sacar en un arco de islas. Eso es un imposible. La evidencia más sólida muestra claramente partículas continentales. A lo cual ellos han dicho, sí, es que es una cuenca marginal. Y entonces igual quieren ponerla en el back arc. Entonces cuando la ponen en el back arc empiezan a preguntarse, bueno, entonces muéstrame el arco. Y no existe. Entonces, más lógicamente es un fore-arc con partículas que vienen del continente, son los circones que están ahí, más los basaltos meteorizados y reciclados, y por eso da señal MORPH o señal mixta. Pues sí, la evidencia sí la hay. Lo de los circones es mortífero para todas estas teorías de arcos de islas, porque eso convierte en imposible la teoría del arco de islas. Vale, profe, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Es que en otros artículos también... Espérate un segundito, me estaba preguntando ahorita Laura Jiménez, ¿cierto? O Laura Garavito, no, Laura Jiménez. Jiménez, profe, sí, señor. Es que aquí tengo a la... Espérate un segundito, chequeo una cosa. Porque tengo personas que tienen muchos fallos aquí, no sé qué ha pasado. A ver, aquí está Andrés Ricardo Velasco, ¿ya apareció? Profe, a nosotros nos llamaron como para declarar en una cosa de campo que pasó, y él está ahorita creo que en una reunión virtual haciendo eso. Profe, aquí estoy conectado, qué pena. Sí está conectado. Andrés Ricardo Velasco. Por eso te digo un poco tarde. Sí, no hay problema. No, yo registro las dos cosas.
A ver, cuénteme ahora. Gabriela Correa. ¿Sí está allá, Gabriela? ¿Gabriela está o no está? No. John Freddy Monroy. Buenos días, sí, profe, yo llegué como 2 minuticos tarde, estaba en una práctica ahí pequeñita de una materia detrás del CIT y pues mientras entré al CIT y luego vine acá a geología, pues me demoré un poco en entrar a la clase. Juan Amezquita. Juan Sebastián Amezquita, ¿ya está? No. Kevin Murillo. ¿Sí está Kevin? No. Y Laura Garavito. Tiene muchísimas fallas aquí. Supongo que canceló el curso. No, está por acá. Mariana. ¿Ya está aquí Mariana? ¿Mariana? No. Y Nicolás Guevara. Poco. Omar. También tiene muchas fallas. Supongo que canceló el curso. ¿O sí está aquí Omar? Omar. No está. Y finalmente Paula Garzón, que tampoco ha vuelto. Bueno, listo. Pues ya que necesitaba chequear eso. Si alguien está conectado con alguien que a veces están en la mismo computador, en el mismo celular, tienen que avisarme porque pues aquí en el sistema me muestra quiénes no están. Naturalmente, pues registro eso como ausencias. A ver, ¿quién me iba a preguntar algo? Me estaba preguntando ahorita, dijimos Yo, que profe. era Laura Jiménez, ¿cierto? Sí. Y ahora tengo aquí a María Paula. María. Sí. Profe, es que lo que entiendo es que esa parte como del arco volcánico que ellos intentan como acrecionar, no la entiendo muy bien y también viene otro artículo que, o sea, ellos dicen que hay como un arco de islas que se colisiona con el continente, ¿sí? Y de ahí viene como ese aporte volcánico y pues de basalto, ¿cierto? No, un arco de islas debería ser algo similar a un arco andino. O sea, es algo similar a lo que hay en las Antillas Menores hoy en día. Es corteza oceánica contra corteza oceánica, son islas. Pero como ahí en la corteza oceánica hay cuarzo y calcita de los sedimentos que se depositan encima, entonces empiezan a tener una señal parecida a la de los arcos andinos, a los arcos continentales. Pero seguramente, como dije, hay diferencias sutiles que vale la pena mirar antes de pensar que son iguales. Entonces, un arco de islas no son basaltos. Un arco de islas debería tener rocas parecidas a andesitas, dasitas, cosas así por el estilo, pero como les digo, con una geoquímica diferente. Simplemente porque es basaltos, supusieron basaltos, pero están los sedimentos que vienen viajando con esos basaltos. Y por esa razón, entonces empieza a haber más cuarzo, que probablemente es la razón más importante, que haya cuarzo. Entonces, los basaltos mismos, el único lugar donde son eyectados, donde hay flujos basálticos oceánicos, es en la dorsal mesoceánica, digamos, cuyo tope está a 1,5 kilómetros, algo así, de la superficie del mar. Y luego cuando se separan de la dorsal mesoceánica se enfrían y se hunden hasta 4 o 5 kilómetros. Continúan viajando hacia el oriente, en nuestro caso, hasta que se estrellan con nosotros. Entonces, esos basaltos oceánicos son simplemente tajadas y tajadas que se generaron en la dorsal, en la expansión de la dorsal mesoceánica. Y cuando llegan aquí también, la mayoría va por debajo del continente, pero una parte queda adosada al continente, presionada. Y lo mismo, en tajadas, otras ya tajadas falladas, que quedan atrapadas, que son la actual cordillera occidental. Después son exhumados, porque la zona de subducción se corre hacia el occidente, al estrellarse cada vez con más cosas con menor densidad, sedimentos, etcétera. Entonces tiene que moverse hacia el occidente, entonces entra más atrás. Y eso hace que esta zona empiece a exhumarse en posición de arco.
que es lo que vemos hoy en día. Si no, no podríamos ver los basaltos oceánicos, sino solamente si se va a la dorsal mesoceánica o al fondo oceánico. Aquí los vemos exhumados. Entonces, esos tienen origen oceánico, que es un origen completamente diferente a un arco andino y completamente diferente a un arco de islas, igual, pues, diferente a un hotspot, que también, como les digo, como es corteza engrosada y los magmas, la pluma se atraviesa pedazos que también pueden contener cuarzo en los basaltos mesoceánicos, pues puede tener también composiciones similares a intermedias, a la adicional del cuarzo. No son exactamente iguales. Entonces, si entendí bien la pregunta, era comparar que si esos basaltos podían ser de arco de islas. ¿Sí era esa la pregunta, María? Sí, pues también es que no entendía cómo ellos querían hacer como acrecionar el arco y hacer, pues volver así en la cuenca de Bacarca, la de Forarc. Eso fue lo que entendí, ¿sí? Que haciendo acrecionar el arco querían volver esa cuenca como de Bacarc. Correcto. Pero Sí, tienen que poner el arco en alguna parte. sí, y por eso, digamos, yo no entendía hasta qué punto tiene sentido que si se va moviendo el arco, siga estando activo, inclusive cuando se colisiona. Sí, claro. Y sobre todo si uno sabe que hay rocas de arco al oriente de esto, al oriente de Arquía, que son las que están incluyendo Quebrada Grande. Y luego están todas las rocas de arco del Cretácico tardío también, más las jurásicas que teníamos antes. El arco puede migrar ligeramente a oriente y a occidente, pero en general tiende a moverse hacia el occidente. Si se dan cuenta, la edad de todas las rocas ígneas que tenemos son cada vez más jóvenes hacia el occidente. Entonces, sí, la idea del arco, de tener dos arcos, o sea, un arco de islas y por eso un arco continental, pues como que no es muy defendible, pero ellos necesitan eso para poder poner un bacarca. Profe, tengo otra pregunta. ¿Cuál es o podría ser la razón de que, aunque digamos el complejo Quebrada Grande se encontrara en la zona de Forarc y pues estuviera como muy cercano al arco, como que la primera sedimentación es mucho más clástica y luego se hace más volcánica porque hay como ese aumento y porque no es como constante si siempre, aunque el arco va migrando, pues siempre hay un arco? No, de hecho en ese tiempo no, cuando son solo sedimentos, bueno, otro punto importante, digamos, es que a pesar de que hay subducción a lo largo de las dos Américas, desde el Jurásico, y pues, en el caso nuestro, por este lado occidental, desde el Paleozoico temprano, no siempre hay magmatismo, el magmatismo no es continuo. El mejor ejemplo de eso es el grupo Honda y el grupo Huila, todas las rocas del Mioceno medio hacia acá, que son muy volcánicas. La actividad volcánica es muy notoria. Cuando examina el grupo Wallenday, prácticamente no hay circones detríticos, o sea, la actividad volcánica fue mucho menor. Ese es un punto importante, saber que a veces hay más magmatismo o menos magmatismo. Pero como dije hace un rato, las rocas del complejo Quebrada Grande, todas las de los tres complejos tienen partículas provenientes del continente y el arco más posiblemente está al oriente. O sea, las circones provienen de rocas ígneas o metamórficas que están al oriente. Y luego, después de un tiempo, entonces lo primero es sedimento. No, lo primero que sucede es que se acrecionan los basaltos. Eso sucede a 5 kilómetros de profundidad. Se acrecionaron, quedaron ahí, los otros se fueron por debajo. Y luego le tienen que caer sedimentos encima. Esos sedimentos serían los sedimentos más distales del talud y provienen también del continente. Entonces le caen y le caen sedimentos. En la medida que le caen sedimentos, esa porción de la corteza se hace menos densa. Y fuera de eso, en la pila, en la base de esa pila sedimentaria, en la zona de subducción, empieza a haber procesos de metamorfismo en la zona de subducción que hace que la densidad de esas rocas cambie. Empieza a haber esquistos verdes y entonces y anfibolitas y esas tienen menos densidad que los basaltos oceánicos. Pues al ser menos densas y más gruesa la corteza, eso obliga a la losa oceánica a entrar un poco más atrás, un poco más al occidente. Por esa razón empieza a haber sedimentos de Forarc encima de los basaltos acrecionados. Y después de 40 o 50 millones de años empieza ahí sí a haber
rocas tipo andesita, tipo intermedia, porque el arco ya entró, se movió y quedó en lo que antes era el forarc. Entonces son episodios muy diferentes. El primero es acreción, luego sedimentación y metamorfismo a tiempo en la base de la pila sedimentaria. Y finalmente, como dije, 40 o 50 millones de años después, ahí sí la intrusión de magmas intermedios, de magmas andinos. Entonces son tres cosas. El timing es crucial, o sea, es imaginarse uno cuándo nacen esas rocas en la dorsal mesoceánica, luego vienen hacia nosotros, unas para acá, otras se van hacia el Asia, pero las que vienen hacia nosotros llegan 10, 20, 30, 40, 100 millones de años después, lo que sea, dependiendo de la velocidad. Y eso es lo que genera el sustrato sobre el cual caen los sedimentos del talud, los sedimentos que vienen del continente. Entonces, ese es un tiempo de nacimiento de los basaltos, luego el tiempo de acreción de los basaltos, seguido inmediatamente por la sedimentación y otros varias decenas de millones de años, la intrusión magmática del arco andino. Entonces, como dije antes, algunos tratan de meter el arco por ahí en la mitad. Como en esta figura, o sea, aquí se ve eso, quieren poner el arco como arco de islas, en lugar de arco continental. Pero en ese dibujo, como les digo, tienen el problema de que las partículas, podemos señalar ahí donde dice QGC, el complejo Quebrada Grande a la derecha, en cualquiera de los dos dibujos, me gusta más el de la izquierda, el de 130, el de 130. Entonces ahí está el arco, que es un arco transamericano, y que lo ponen separado de la placa nuestra, de la placa de Sudamérica. Y suponen que el arco está en la posición de Quebrada Grande, en la posición de arco, y le quieren poner unos sedimentos de Bacarc detrás. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué hicieron después todos esos sedimentos de Bacarc? Que me parece que fue lo que dijeron que después se desaparecían por la falla de San Jerónimo o algo así. Pero el punto que quiero hacer es que esas partículas de la placa sudamericana, las partículas que generan, se van a dar hacia el forarc, hacia el talud. Podemos señalar el talud ahí de continente. Eso, ahí en todo el borde. No, tan lejos no, solamente en el borde del continente, es el talud. Y entonces tienen que llegar ahí al talud. Y la pregunta es, ¿y cómo hacen para volverse a subir y llegar a Quebrada Grande? Eso es como imposible. Entonces, por esa razón es más fácil explicar los sedimentos de Quebrada Grande como adyacentes al continente, y no como que vienen por ahí a la mitad de la nada. O sea, pero les digo que la evidencia más sólida en contra de esto son las edades de zircón detrítico, porque eso hace imposible. No hay manera de sacar zircón detrítico de 1.500 y 2.000, 3.000 millones de años en la mitad del océano. El zircón que viene del continente es claramente proveniente de nuestro escudo. Entonces, por eso no puede haber ahí ese hueco, ese mar marginal de complejo Quebrada Grande. Y tampoco existe el arco que tiene a la izquierda. ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo ese arco? Uno puede decir que tiene un arco de islas que después se desaparece. Ellos tratan de desaparecerlo. Dicen, no, lo que pasa es que el arco de islas se va por el borde del continente y eso me queda en el Caribe. Entonces tienen que mover la placa más bien hacia el norte, en lugar de moverla hacia el oriente. Entonces, esa es una idea difícil de defender, como les digo, por la monumental evidencia de los zircones detríticos. Ellos podrían decir esto hace unos años, pero ahorita hay demasiada evidencia con el zircón detrítico. Y como les digo, el zircón detrítico tiene la misma edad, partículas muy antiguas, en Cajamarca, en Quebrada Grande y en Arquía. Por lo tanto, todos estaban pegados al borde del continente. Tengo ¿Sí? otra pregunta, perdón. Sí. Y en el caso en el que ellos ponen ese arco bien como en la zona o sea, como en la zona de subducción, que supuestamente involucra pues la capa, la corteza continental con la oceánica, y que supuestamente el arco se forma como en toda la intersección de la subducción, ¿eso es posible o cómo se denomina ese arco, continental o oceánico? Normalmente el arco está a equidistancia, 100 kilómetros, algo así, de la zona de subducción, al oriente. En el caso nuestro, como la placa está viajando hacia el oriente, la oceánica, eso genera esa fusión parcial y eso genera el arco de islas. Entonces, el arco de islas está a 150, 200 kilómetros de la zona de subducción, al oriente, y por lo tanto es un arco andino, no es un arco de islas, de ninguna manera.
Profe, y otra, la última pregunta ya. Esto es que también en esos artículos suelen mencionar mucho que esta vaina de que hay acreción de basaltos oceánicos se hizo como en todo la margen del continente, como de, Sí, como, o sea que hay muchos, muchos complejos como el complejo Arquía a lo largo del continente. sí. En los demás continentes hay bibliografía que también mencione lo mismo que ponen aquí en el complejo Arquía, o hay algún artículo en el que mencionen que todo eso es forarqui, que simplemente es sedimentos de forarqui, basaltos acrecionados. Hay pocos, pero ya hay claramente más indicaciones, porque es exactamente la misma situación de que hasta Chile, en la zona de subducción, y lo mismo en América del Norte. Entonces es la misma subducción, la misma relación de basaltos acrecionados, o sea, donde sea que haya choque de placa oceánica y placa continental, hay basaltos y gabros y rocas ultramáficas acrecionadas. Y luego, naturalmente, sedimentos que les caen encima. En varias situaciones. Ven que el Caribe es muy diferente. En el Caribe la placa está pasando hacia el oriente y los sedimentos del río Magdalena van a dar a la placa oceánica. No hay fosa oceánica. En cambio aquí sí, que hay una fosa oceánica y hay entonces un talud continental. En el Caribe también, pero digamos es un talud que no está relacionado a una zona de subducción, sino a una falla de transformación. Aquí es de esa manera. O sea que sí, hay mucha literatura, si revisan todo lo de Sudamérica y gente que cada vez entiende mejor esto, pero pues como a veces es así, la gente va expresando ideas y alguien diciendo, pero esto no puede ser como estamos diciendo ahorita. Y entonces empiezan a hacer análisis y que van en esa dirección. Y de nuevo los circones detríticos contradicen dramáticamente la teoría de los arcos de islas. Ese es un imposible geológico. Coger las partículas del continente, bajarlas al bacar que dicen ellos, y luego volverlas a subir al arco de islas. No es imposible. Entonces, yo creo que sí hay mucha literatura y ya algunos autores que han publicado sobre Colombia ya empiezan a hablar de talud y de forac. Tímidamente, pero empiezan a hacerlo, porque la gente trata de no contradecir a todos los que habían dicho otra cosa antes. Pero como les digo, la base de datos es la que es crucial y uno la interpreta a la luz de todos los demás artículos. Hace lo mismo que hizo el autor, pero pues de pronto con un sentido más... uno trata de que tenga lógica, de que para uno sea lógico. Y fíjense las preguntas que ustedes me hacen, me hacen las preguntas que hay cosas que no cuadran, no entienden. Y bueno, ¿y dónde está el arco? ¿Y por qué? ¿Cómo hago para meter el arco entre el hotspot y todo eso? Porque eso suena muy raro. Entonces, si suena muy raro y no es defendible, pues es porque es incorrecto. Es más lógica la teoría simple de subducción. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Hoy está sucediendo exactamente eso. No necesitamos modelos más complicados. Y si quieren ver un arco de islas, en el Caribe. Van a las Antillas Menores. Eso sí es un arco de islas. Cuba, Jamaica, República Dominicana, esos son todos arcos de islas. Algunos muy antiguos, como Cuba, que tienen sedimentos hasta el Jurásico, más que todo Cretácicos, pero tienen Jurásicos, efectivamente en los dos bordes del arco de islas. Entonces, el problema es que muchas veces la evidencia geoquímica no es tan contundente. Si se dan cuenta en algunos artículos dicen no, Mork o Bacarc. Pues si a uno le da lo mismo Mork que Bacarc, puede ponerlo a un lado o al otro, pues como que no era esa la línea de evidencia que le permitía a uno probar lo que quería probar. Sí, sí hay mucha literatura. Es en el resto de Sudamérica. ¿Quién más estaba por aquí? Ya. Hola, sí, profe, buenos días. Profe, yo tengo una duda que no alcanzo a entender completamente. Cuando hablan de que el arco se mueve, yo tengo entendido que es principalmente por el ángulo de subducción, ¿no? Cuando aumenta, el arco se mueve hacia el occidente. Y pues creería que cuando disminuye, Es que cuando aumenta, sí, ¿no? Cuando disminuye hacia el oriente. Pero correcto. eso es en un determinado rango porque si igual es menor a 20.5 grados, ya tenemos subducción tipo plana Ujú, y no hay magmatismo en ese caso. O sí, sea, no se generan arcos volcánicos. eso es Aparte de ese ángulo totalmente. de subducción, ¿hay algún otro criterio que usen para hacer migrar el arco? Sí, el concepto que estaba tratando de explicar hace un rato, que es, se acrecionan los pedazos de basalto oceánicos, quedan ahí atrapados 4 kilómetros.
Previamente a eso se han adosado otras tajadas que están entre la corteza continental y la zona de subducción. Y todas esas tajadas son oceánicas, son basaltos y gabros. Y entonces esos basaltos y gabros empiezan a recibir sedimentos del forac. Y fuera de eso empiezan a metamorfizarse en toda la losa de la zona de subducción, algunos a 40 y 50 kilómetros. Empieza a haber eclogitas y todas las demás rocas metamórficas que ya hemos mencionado. En ese proceso de metamorfismo hay diferenciación tectónica, se continentalizan y adquieren una densidad menor. Las rocas empiezan a ser menos densas. Entonces el continente, para ponerlo en términos sencillos, crece. El continente crece hacia el occidente. Y eso sí obliga a la placa a entrar más atrás, porque se está estrellando con rocas cada vez menos densas y más gruesas, la corteza más gruesa. Entonces eso la obliga a retroceder. Entonces son dos mecanismos, ¿no? Cambiarle el ángulo, que puede cambiar en intervalos cortos de tiempo, que es el que usted explicaba, que es, se puede mover el arco ligeramente de derecha a izquierda al cambiar el ángulo. Pero el mecanismo principal es el crecimiento del continente. El continente crece constantemente hacia el occidente en virtud de los basaltos acrecionados y luego metamorfizados y o erosionados o simplemente erosionados, sedimentados y luego metamorfizados. Y a eso súmele que empieza el arco a migrar hacia el occidente y empieza a intruir todas esas rocas de forarc, como ya hemos visto en varios artículos. Entonces sí, son dos mecanismos diferentes. Uno es el crecimiento del continente y el otro es el de cambiar el ángulo de subducción, que puede ser temporal. Y eso sí mueve el arco ligeramente. Noten, por ejemplo, que todo el arco jurásico está, y los más viejos, tienden a estar hacia el oriente. El arco jurásico claramente está en el flanco oriental de la cordillera central y en parte de la cordillera oriental. Y luego ese mismo arco puede ser intruido por el arco del Cretácico. Dice que se mantiene más o menos en la misma posición. Están todas las rocas del Batolito de Antioquia y todos los que hemos mencionado que intruyen en esa posición. Y el arco del Cretácico temprano estaría intruyendo los sedimentos de Arquía, pero empiezan a intruirlos por allá en el Albiano, cuando los sedimentos arrancan en el Berriasiano. ¿De acuerdo? Una pregunta. Gracias. De eso mismo que pregunta Yang, de cómo qué criterios hacen que se mueva el arco hacia el este o hacia el oeste. Digamos, los autores dicen que ellos interpretan que, digamos, la corteza oceánica tuviese como engrosamientos los montes estos submarinos y que esto también como que cambiaría la posición del arco. ¿Eso sí tiene sentido, profe? Sí, correcto. Si quieren, ese es un tercer mecanismo. Porque no es lo mismo que tenga una corteza oceánica tipo MOD que tiene 10, 15 kilómetros de espesor, a que haya sido atravesada por los hotspots y sea corteza engrosada. Y efectivamente esa corteza engrosada le va a entrar con un ángulo diferente y va a ser más gruesa, va a tener más a chocar, etcétera, etcétera. Entonces sí, el grosor de la corteza oceánica también tiene influencia y contribuye al arco, me imagino, al ángulo, perdón, de cómo entra la losa de subducción. Además, ustedes no pueden imaginar hotspot por todo el océano Atlántico, Pacífico no va a estar lleno de hotspots. Es puntual, precisamente, son pedacitos. Habrá pedazos en la zona de subducción en los cuales se está tratando de entrar esa placa oceánica tipo hotspot y de pronto no puede entrar tan fácilmente y una buena parte queda presionada. Eso explica en parte todos los cherts que hay en el paleógeno, en el grupo Wallenday, cantidad monumental de cherts que tiene origen oceánico. Entonces, una buena explicación es esa, es corteza engrosada y la mayoría queda ahí pegada al continente, no logran irse por subducción. Entonces, sí, ese es otro punto importante, el tipo de, el grosor de la corteza oceánica que está entrando, que puede ser, la mayoría, el 90 y pico % va a ser MORP, basaltos mesoceánicos, y una parte de eso puede ser hotspot. Ciertamente eso también cambia la situación. La Vanessa, lo que me estaba diciendo, ¿cierto? Sí, señor. Gracias, profe. Y tenía la mano levantada Laura Jiménez.
Sí, profe, yo tengo dos dudas que me causan curiosidad, sí. El hecho de que ellos piensen en el Bacar, ¿sí? Ahí pues hubo entrada de ese marginal que mencionan ellos. ¿Eso les permitiría cómo explicar o justificar los esquistos negros que también se encuentran? No, Pues por el aporte material orgánico. no, los esquistos están ahí porque es una cuenca, perdón, los shales, para ponerlo más fácil. Los shales están ahí porque es una cuenca de forar, igual que hoy en día. Es un talud y que hay en el talud areniscas que van por los cañones submarinos y más que todo shales, o sea, solo depósitos turbídicos, todos esos turbiditas. Y en donde se concentra la arenisca y los intraclastos, partículas más grandes, están en los cañones submarinos. O sea, shale es lo que hay ahí. Entonces, al metamorfizar esos shales negros, pues se convierten en esquistos carbonosos, esquistos negros. También hay cuarcitas, hay mármoles, hay una gran variedad de roca. La mayoría son esquistos verdes, pero hay todos los esquistos que ustedes quieran porque son esos sedimentos lodosos metamorfizándose. Hay esquistos de todos los colores, si quieren ponerlo en términos fáciles. Entonces, no, pues el solo hecho de que hay esquistos carbonosos no significa que es un bacar. La pregunta para un bacar que ustedes tienen en el dibujo al frente es, ¿dónde está el arco que estaba al occidente del complejo Quebrada Grande para que eso sea un bacar? Entonces no existe. Entonces, o ellos van a contestar, sí, sí existe, pero es que se metió por ahí por entre el Caribe. Cogió para el norte y se escondió. Eso no es creíble. Un arco de islas, ahí lo estaríamos viendo hoy en día. Eso tiene que ver con mi otra pregunta, profe. Pero igual, en un bacar no se pueden dar esquistos negros si hubo entrada marina, ¿es cierto? En un bacar, no, ¿No? porque en un bacar no hay forma de metamorfizar las rocas al punto que sí se ven en el Sí. forar, que es un punto supremamente importante. Todos esos esquistos y rocas asociadas, los mármoles, las todo lo que ustedes quieran que está ahí a mayor y menor profundidad, todos esos se metamorfizan porque la pila sedimentaria se multiplica mediante fallas y pliegues, como está, se puede mostrar, ustedes ya lo vieron en el Caribe, se veía magníficamente. Entonces es el único lugar donde se metamorfizan. Si ustedes ven el bacar real, que sí tenemos aquí los 5 kilómetros de sedimentos cretásicos donde sí vivimos, las únicas, pues todo está lleno de shales también, y las únicas rocas ígneas que hay son las que se fueron precisamente porque se agasa la corteza, y ni siquiera tenemos cuerpos plutónicos grandes, casi todos son diques, o sea que es la parte alta de esos cuerpos plutónicos que jamás fueron eyectados a superficie, simplemente estaban intuyendo los estratos que ya estaban depositados, y nada de eso está metamorfizado, ahí no hay un solo esquisto, todos son en ligeros grados de metamorfismo por el enterramiento, pero ninguno de esos se ha convertido ni siquiera en una filita, ni siquiera en una filita, y mucho menos esquistos. Pero en las cuencas de bacar no se produce el metamorfismo que sí se produce en el forar. Y ese es un punto muy importante para diferenciar una cuenca de otra. Y mi otra pregunta, profe, era de lo mismo que tú dices. O sea, ellos extienden el arco transamericano muy al norte, pero digamos, ¿en qué se basaría esa extensión tan al norte? O sea, como si habrán artículos o habrá evidencia que demuestre que ese arco también existe al norte y no sé, que tenga que ver con las Antillas, no sé. ¿Sí me hago entender? Del de las Antillas, digamos, son todas las islas todas las islas del Caribe son arcos de islas. Como les dije, empezando por Cuba y moviéndose hacia el oriente y hacia el este, pero hacia el oriente. Y hasta llegar a las Antillas menores que están activas hoy en día. El arco de islas de Cuba pues ya no está activo. Lo único que está activo son las Antillas menores. Esa es una historia diferente porque es lo que está ahí dentro del Caribe. Señalemos el Caribe donde dice Colombian Marginal Seaway, un poco al oriente de eso, y más al oriente. Entonces sí hubo arcos de islas y hoy en día todavía están chocando las dos cortezas oceánicas, las dos cortezas oceánicas, produciendo efectivamente arcos de islas. Pero lo que está al norte de eso, donde está la palabra Trans-A, la A de American, esa está entrando por debajo del continente.
y por lo tanto en América del Norte tienen rocas exactamente de la misma edad que nosotros desde el Jurásico, que es cuando América del Norte se mueve hacia el occidente y se separa de Gondwana, se separa de nosotros y abre el Océano Atlántico Norte. Entonces desde ahí empieza a haber subducción en ese flanco. En cambio nosotros tenemos subducción desde el Paleozoico temprano. Pero igual, desde el Jurásico, cuando nos separamos también de África, desde el Cretácico, que nos separamos de África, pues sigue naturalmente el proceso de subducción. Entonces son la misma subducción, placa oceánica pacífica moviéndose hacia el oriente. Una parte se va por debajo de Sudamérica, la otra se va por debajo de Norteamérica, efectivamente múltiples artículos con edades, y la otra se estrella contra el espacio que dejó América del Norte cuando la movió, que es la corteza oceánica que está ahí en ese espacio. Entonces, chocar corteza pacífica con corteza atlántica. Y eso es lo que hacen las islas de Caribe, que son todas efectivamente arcos de islas. Y si se acuerdan que ya que discutimos un artículo, había evidencia de hotspot también, había evidencia de islas ahí. Y la única explicación lógica era que fuera efectivamente una cadena de islas, un hotspot como el de Hawái. Eso sí tenía sentido. Pero con tres cosas, ¿no? El Caribe es una historia diferente por eso, es corteza oceánica contra corteza oceánica. Pero igual, entonces sí tendrían como justificar que extiendan tanto ese arco. Sí, no, el arco transamericano es totalmente real. Pero existe solamente el concepto, digamos, desde el Jurásico medio, cuando se abre el Océano Atlántico, cuando se separa América del Norte. Y antes de eso, pues nosotros teníamos nuestra propia zona de subducción. Recuerden que América del Norte está pegada a nosotros todo el tiempo durante la orogenia grenviliana. Y después se separa y empieza a moverse hacia el oriente, y por eso tenemos los Apalaches, todo lo del oriente es paleozoico. O sea que en ese punto, la América del Norte tiene toda la zona de subducción en el lado oriental, mientras nosotros la tenemos en nuestro lado occidental. Y luego cuando se vuelve a separar América, entonces ya empieza a haber subducción por el lado occidental, pero eso solamente arranca en el Jurásico medio, 180 millones de años. El concepto de arco transamericano es Jurásico hacia acá. Vale, profe, gracias. Luis. Buenas tardes, profe. ¿Ahí me escucha bien? Sí. Profe, mi pregunta va orientada hacia como el magmatismo. Es que veo que en algunas gráficas, por ejemplo, la del Lantanio y Terbio versus Zirconio Entretorio, el batolito de Uga, por ejemplo, cae en el campo de arcos de islas toleíticos, ¿sí? Y en la gráfica interior, ¿cómo? Sí, lo estoy escuchando. Okay. Y en la gráfica de cobalto-torio, digamos, esa afinidad que esperaríamos hacer un magma de arco no es tan claramente calcoalcalina. Entonces, o sea, aquí en el artículo se sugiere que es un Plutón relacionado a subducción a partir de como las tierras raras. Sin embargo, comparado con otros plutones del Cretácico tardío, como por ejemplo el batolito de Antioquia, ¿por qué tenemos esas diferencias tan radicales en la firma geoquímica si ambos plutones, Buga y por ejemplo, el batolito de Antioquia son de un contexto de arco continental, pues relacionado a subducción, que esperaríamos una firma más calcoalcalina? No sé, digamos, ¿qué daría esa diferencia, profe? Yo creería que es la posición en ese momento, la distancia a la zona de subducción. Alguna vez en una conferencia en la que él me mostraba eso, mostraba cómo en la misma zona de subducción los magmas, los plutones, cambian en composición a medida que están más al oriente o más al occidente. Esa es una forma de cambiarlo, porque está más cerca de la corteza oceánica o no, pues va a tener más elementos de ella, o elementos más continentales si está al oriente. Y fuera de eso está la composición de la corteza que atraviesa. Que, bueno, sigue siendo la misma idea, que es un poco más continental, un poco más oceánica, y eso cambia la composición de los magmas. Pero yo creo que dentro de los mismos Andes, esas variaciones en la composición
son por eso. Algunos magmas inclusive dan señales, lo que se llaman granitos tipo A, que se supone que son anorogénicos, que tienen mucho aluminio y pues están ahí también en la, perdón, ahí en la zona de subducción. Pues en la zona de subducción hay variaciones en la composición, pero yo diría que de todas maneras la firma geoquímica muestra que es tal cual camino es tipo andino, digamos, no es una cosa que pudiera estar en otro lado. Pues ciertamente hay una diferencia entre el batolito de Antioquia, además es más joven el de Antioquia que este de Uga, ciertamente. Y noten que este de Uga además está intruyendo. No da lo mismo atravesarse e intruir los basaltos oceánicos que intruir otro tipo de, intruir el complejo Cajamarca. Y nada más eso les muestra que hay una diferencia y por esa razón tienen composiciones diferentes. Pues es por eso, me parece, simplemente la posición oriente-occidente y si atraviesa un poco más de corteza oceánica o un poco más de corteza continental. Yo creo que es por eso la diferencia y bueno, no creo yo, ha sido explicado también y documentado y publicado. Pues a mí me alegra que me hagan estas preguntas porque eso quiere decir que ustedes van en algún momento a buscar esa literatura para entender esto. Esto no puede ser magia, no puede ser ciencia ficción. Tiene que haber evidencia sólida. Y cada vez hay más porque cada vez los geólogos tenemos más acceso a información científica sólida, defendible. Cada vez es menos lo que uno crea y más lo que sí puede mostrar con una base de datos. Pues por esa razón, hace unas pocas décadas uno podía decir cualquier cosa. Hoy en día no. Hoy en día es un poco más difícil. Andrés. Buenas tardes, profe. Es que no me quedó muy claro lo de que Chortis sea proveniencia de Cajamarca. ¿Eso es debido a que Pindel coloca eso en el Triásico arriba de Sí, Cajamarca? sí, lo quieren poner ahí cerquita a nosotros y decir que tienen relación. Pues yo tampoco la veo muy clara, ahorita estamos discutiendo eso con Vanessa. Yo no la veo clara, pero me imagino que es por eso. Lo ponen ahí cerquita y dicen, pues tiene que ser como lo mismo. No necesariamente, pero recuerden que la idea de Pindel es correcta hasta el punto de demostrar que la corteza que está en el Caribe es de origen pacífico. Pero ya que sea todo un hotspot, es más difícil. Y poner a rotar bloques y todo eso que él hace, también hay cosas ahí complicadas. Entonces, Chortis, ellos necesitan a Chortis porque de esa manera se pueden inventar un rift, al menos un rift, que la separan. Ciertamente están ahí esos pedazos. Cuando América del Norte empieza a moverse hacia el noroccidente, en el Jurásico medio, pueden quedar pedacitos ahí, bloques. Yucatán. Entonces, recuerden que en Pindel, si han leído algo de Pindel, tienen que rotar la península de Yucatán, cosas así por el estilo. Lo cual no es imposible, están los bloques ahí, pero pues ya compararlo con el complejo Cajamarca, como que no me convence mucho. No me parece que sea tan defendible. Lo que pasa es que si ustedes miran cualquier roca del borde del continente, de aquí hasta Chile y de aquí hasta América del Norte, de aquí hasta California, pues van a encontrar rocas de esas edades porque son eventos que han sucedido. Como les digo, todas las cretácicas y jurásicas pues están ahí. Y en el Paleozoico, si miran el cinturón grembiliano, pues van a encontrar rocas de edad grembiliana en ambos lados. Y naturalmente la historia es similar. Entonces uno podría decir que cualquier pedazo viene de otro lado. Y eso ha pasado con algunos de esos pedazos mexicanos que las han traído desde el Perú. Y si en algún momento lo hablamos, eso significaría coger un pedazo de continente y pasarlo paralelamente a la zona de subducción y moverlo al norte, lo cual pareciera un imposible mecánico. Bueno, arrancar un pedazo de Chile o de Perú y moverlo por toda la zona de subducción hacia el norte. Eso no parece muy defendible y ya después eran otras explicaciones. Las edades coincidían porque eran parte de la orogenia gremiliana, empezaron a ver la geoquímica, empezaron a ver que sí, ciertamente era un pedazo más bien similar a la Sierra Nevada de Santa Marta Nuestra y que cuando se separa la Pangea pues se queda en el lado mexicano. Esa es una explicación más lógica. Pero traérselo desde Perú es más difícil. Pero que nació, que estuvo ahí en Santa Marta, sí es más lógico. Y se separó. Pero lo de Chortis yo no estoy muy convencido. Parece que yo estaba más lejos y estaba más
parte del bloque de América del Norte que se mueve, no necesariamente un pedazo nuestro. De hecho, me parece que todo el movimiento del bloque de Norteamérica hacia el occidente no involucra en nada a Colombia. Y se mueve sobre una falla de rumbo, sobre una falla de transformación hacia el occidente. Por eso cuando ustedes miran las direcciones de las fallas de rumbo en Google Earth, se van a dar cuenta que predominan todas esas fallas de rumbo sobre las fallas de extensión. O sea, el movimiento de separación se acomoda en un movimiento lateral que produce múltiples fallas de transformación, en lo cual nosotros parecemos no haber participado. Pero la gente quiere buscar eso y encuentra una roca triásica aquí y dicen, claro, mire, eso fue cuando se separó la Pangea. Eso no es cierto. Simplemente es cuando son rocas de subducción en nuestro proceso normal de subducción desde el Paleozoico hasta hoy. No necesariamente porque se haya separado o unido la Pangea o lo que sea que ustedes quieran interpretar. Eso me lo estaba preguntando quién, Andrés, ¿no? Sí, sí, señor, gracias. Entonces, ¿sí? ¿Algo más que decir, Vanessa? No, señor. Ya casi acabamos. Bueno, entonces, en cuanto a las rocas de la formación espinal, como les decía, se dataron todas, quedan una de 75.5 millones de años, que corresponde con dataciones fósiles que habían dado entre Campaniano y Maastrichtiano, y que según los autores representan la fuente volcánica de un magmatismo anterior a la colisión con el continente, que era lo que hablábamos ahorita. Ya en cuanto a la corteza protocaribe, ellos dicen que esta subduce bajo la placa sudamericana y que gracias a esto ocurrió el magmatismo de los batolitos de Antioquia y de Córdoba entre los 95 y los 77 millones de años. La zona de sutura se ubica a lo largo de la falla Cauca-Almaguer y en esta se presentan fragmentos del complejo Arquía junto a las rocas del Clip. Por último, en cuanto a las rocas terciarias, que es como lo vuelven a llamar ellos, es decir, del Cenozoico, estas sobre todo se ubican sobre la cordillera occidental y allí, según los autores, hay un arco calco-alcalino post-colisión del cual surgió la cordillera, que surgió en la cordillera central, como lo es el batolito de Sonsón, entre los 65 y 55 millones de años. Posteriormente entre el Eoceno y el Oligoceno, las rocas magmáticas del batolito de Mande y la formación de Aveiva se formaron en lo que ellos llaman la estela o como el pedacito final del clip, y estas se acretaron a Sudamérica entre el Mioceno y Plioceno según la interpretación de ellos. Y ya como conclusiones, los autores nos proponen 9. El primero es que el basamento de la cordillera central se compone de los granitoides del Paleozoico inferior, que ya revisamos, los cuales representan el arco del Ordovícico tardío formado en los márgenes del Océano Reico. En cuanto al complejo Cajamarca, le dan una edad máxima de depositación entre los 220 y 240 millones de años, y esta se depositó durante el desensamblaje de Pangea coetáneo a magmatismo. El magmatismo de Arco inició entre los 180 y duró hasta los 145 millones de años, el cual fue coetáneo con la creación de los montes submarinos flotantes que exhumaron el complejo Arquía y Quebrada Grande. Del complejo Arquía mencionan que este tuvo como protolito las rocas originadas en el Mor y montes submarinos que de nuevo correlaciona con el complejo Raspas, que fue exhumado entre los 117 y 107 millones de años. En cuanto se produjo el cierre del arco Quebrada Grande y este se acrecionó a Sudamérica, se obtuvo el complejo Arquía al mismo tiempo que se sucedía la apertura del Océano Atlántico, que también al tiempo desplazaba la placa suramericana hacia el oeste. En cuanto al terreno Calima, los autores concluyen que forma parte del CRIP y que posee edades entre 100 a 92 millones de años. En cuanto a la corteza remanente o la cuenca que ellos ponen entre el CRIP y el continente, dicen que esta se consumió en un doble sistema de subducción, generando un arco de islas
en donde se generó el batolito de Uga, que ya lo discutimos anteriormente, y también el arco continental que produjo el batolito de Antioquia. En cuanto a la colisión del clip, esta sucedió entre los 75 y 70 millones de años. Dicen ellos que aquí pues se terminaron ambos arcos que formaron el batolito de Uga y el batolito de Antioquia, y esto produjo una exhumación rápida del margen paleocontinental, es decir, de la cordillera central. Y por último, que la subducción bajo el clip continuó hasta el terciario temprano, evidencia de ello el batolito de Sonsón, y que las rocas de arco del Eoceno, que revisé y ellos definitivamente sí dicen que es Eoceno, a lo que ayer habíamos, bueno, el miércoles habíamos visto que corresponde al Oligoceno, de las rocas de la formación de Aveiga. Y ya, eso es todo. Volvamos a un par de diapositivas donde hablan de clip. A ver, la palabra clip está por ahí en algún lado. Sí, ahí está. Sí, sí, señor. Lo que sugiero que al menos entiendan el concepto, es un término acuñado por Pinder, Cretaceous Large Igneous Province, y no quedan ni cinco claro, muy elástico, a qué se refiere con igneous, porque si son los basaltos oceánicos que se acrecionan contra nosotros, que es lo que dice la mayoría de la geoquímica, pues son basaltos oceánicos y gauros, ¿cierto? Pero si está hablando de hotspots, pues eso es como otra historia. Y si está hablando de arcos de islas, es otra historia. Entonces, tratar de meter todas las rocas ígneas en el cajón, la bolsa de clip, pues suena raro. Entonces, al menos como alguien estaba haciendo esa pregunta hace un rato, pues, yo traté de explicar eso. No es lo mismo los basaltos oceánicos formados en dorsal mesoceánica que un hotspot que está por ahí en la mitad en cualquier lugar, o que un arco de islas generado por subducción de dos placas oceánicas, o un arco continental como el andino por subducción de placa oceánica bajo placa continental. Entonces, si uno cualquier roca la convierte en clip, pues no entiende. Entonces, sugiero que si hablan de clip, al menos piensen de qué están hablando, de cuál de esos cuatro entornos magmáticos y tectónicos estamos hablando. ¿De acuerdo? Profe, en cuanto a veces que también usan el término ploco, ¿ese sería algo más correcto? Ploco, creo que es un término de Nibia, ¿cierto? ¿Cómo era el ploco? ¿Qué era exactamente? Provincia, ya reviso bien, profe, exacto. Es una provincia, pero creo que Nibia sí lo hizo para enlazar las rocas estrictamente oceánicas. O sea, él trató de comparar todos los basaltos que están en el flanco. Aquí están. Provincia litosférica oceánica de la cordillera occidental. Ese es muy buen término. Entonces lo usó, déjelo ahí, vamos a decirlo. Él lo puso en el chat Diego, ¿cierto? Entonces, se refiere, el término es de Nibia, efectivamente, y se refiere a todas esas rocas oceánicas, dicho de otra manera, basaltos oceánicos, la mayoría, MORP, algunos gauros, como ya dijimos, y algunas rocas ultramáficas, como ya dijimos, porque tiene pedazos de la zona de transformación, pedazos del manto. Entonces, por esa razón llegan aquí toda esa roca. Entonces las comparó, hizo geoquímica y le pareció que eso era todo lo mismo, y yo creo que sí. Y fuera de eso, es muy similar a lo que hay en el flanco occidental de la cordillera central, complejo Maime. Entonces, de ahí sale esa idea. Eso me parece más preciso, no sé en español, que el clip. Por lo que les digo, en el clip de Tyndall pareciera ser como la idea de un hotspot. Es como la idea de él. Y si los hotspots y los arcos de isla y los arcos andinos dan lo mismo, pues entonces, ¿cómo los va a diferenciar? Como les digo, toda la evidencia muestra geoquímica muy clara de dorsal mesoceánica, con tierras raras sobre todo. Entonces, de ahí sale ese término. No es exactamente lo mismo, pero pues explica mejor la idea de que todos esos basaltos que están en la cordillera occidental son lo mismo. Y yo creo que eso es correcto.
Y él trató de demostrar que los que había en Quebrada Grande no eran lo mismo y que los que había en el complejo Amaime tampoco eran lo mismo, pero creo que todos daban oceánicos, terriblemente oceánicos. Si quieren revisar eso. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, está muy bien. Y entonces podemos comenzar con la siguiente exposición. Sí, profe, ya voy yo. Listo. Al fin cambiaron con alguien, era un chico que tenía... Hola, profe. Sí, señor, yo estoy aquí en la semana técnica en el evento y pues es complicado aquí exponer y, con el computador y tener un espacio Sí. que no me falle en internet y pues tenga buen audio. Bueno, entonces pues cada día con la hora. Bien. Adelante, Laura. Si hago zoom, ¿se puede ver? Sí. Sí. No, porque entonces se desaparece una parte. No, es para las figuras después, profe. Listo. Momento. Listo. Bueno, ya buenas casi tardes a todos. Mi nombre es Laura Daniela Jiménez Prada y pues en lo que queda el día de hoy les presentaré el artículo titulado Geoquímica y Petrología de las Metabasitas del Complejo Arquía, municipio Santa Fe de Antioquia y Río Arquía, Colombia, implicaciones geodinámicas, que fue publicado en el año 2012 por los autores Elvira Cristina Ruiz Jiménez, Ida del Blanco Quintero, Luz Mari Toro Toro, Mario Moreno Sánchez, César Vinasco y Antonio García. Entonces, en este artículo, pues seguiremos tratando como el entorno tectónico de los complejos Arquía y Quebrada Grande, pero nos enfocaremos con la interpretación de los datos de geoquímica y petrología del complejo Arquía, que en sí realizan estos autores. ¿Cómo cambio acá? Bueno, listo. Bien. Bueno, ahí, ya. Listo. Este será el contenido de la presentación. En primer lugar, una breve introducción, posteriormente la contextualización de la geología regional, indicando la ubicación de este estudio, luego la petrografía y la geoquímica realizada, y después la discusión y finalmente las conclusiones y la bibliografía de este artículo. Listo. Bueno, los autores, antes de abarcar en sí su estudio sobre el complejo Arquía, dan una contextualización de lo que sucede en el borde occidental de Sudamérica. Pero aunque yo creo que me toca aquí cargar otra la página para que se vean las imágenes. Listo. Y mencionan que en el margen occidental se da predominantemente una subducción de la placa pacífica contra el continente, que involucra un reciclaje en el manto de sedimentos oceánicos y de trinchera de corteza oceánica, de manto litosférico y sublitosférico y material erosionado de la placa suprayacente. Ya en sí, respecto a los Andes del norte, es decir, Colombia, Ecuador, Venezuela y el norte de Perú, citan los trabajos de Villagómez, Kerr, Beudón, Pindel, Kenan, Vallejo y otros, para indicar que esta zona se formó principalmente por procesos de colisión de arcos de islas y fragmentos de corteza oceánica, y adicionalmente procesos de acreción y subducción de terrenos alóctonos cretácicos de origen oceánico, perdón. Quise traerles esta imagen de la que vemos al lado derecho, que tomé el artículo de Vallejo y otros del 2009,
porque se muestra la ubicación y la extensión de esos fragmentos de corteza oceánica y procesos de acreción y subducción de los terrenos alóctonos cretácicos de origen oceánico que mencionan en este artículo. Entonces, sí, acá están como diferenciados esos fragmentos a los que ellos se refieren. Listo. También en la introducción se da una contextualización de la corteza oceánica abisal como tal de tipo MOR, que es lo que para ellos representa los protolitos del complejo Arquía, y dicen que corresponden a rocas basálticas empobrecidas en elementos traza incompatibles y que para que haya un enriquecimiento de estos elementos se requiere una alteración hidrotermal, ya sea en zonas convergentes o divergentes, donde en las primeras los sedimentos de la placa subducente juegan un papel fundamental para el proceso de modificación composicional en los procesos de subducción y acreción, que son procesos donde se generan reacciones metamórficas programadas para la infiltración de fluidos derivados de la corteza subducente. Y esto pues claramente lo van a mencionar porque es como la base teórica para su discusión y su interpretación. Ya como tal en este trabajo se da una integración de consideraciones petrográficas, geológicas y químicas de las metabasitas del complejo Arquía en el sector de Santa Fe, Antioquia y Río Arquía, que corresponde al límite Antioquia-Caldas. Aunque bueno, a mi punto de vista esta ubicación es confusa porque luego mencionan que se trabaja entre los municipios de Santa Fe, Antioquia e Irra, y no está como muy claro los límites geográficos de este estudio, porque buscando el río Arquía queda mucho más al occidente de lo que en verdad se muestra como en el mapa que ya veremos y pues donde se tomaron las muestras. Bueno, en sí el objetivo para los autores es conocer el ambiente de formación de los protolitos de las metabasitas y generar comparaciones contra otros protolitos de diferentes unidades del complejo Arquía que han estudiado otros autores. Listo. Ya respecto al apartado de geología regional, desde la publicación del trabajo pionero de Barrero en 1979, la sutura entre el margen continental colombiano y los terrenos cretácicos de origen oceánico que les había mostrado, se había situado en la falla Cauca-Almaguer, o Romeral como otros autores le llaman. Al occidente de la falla Cauca-Almaguer afloran los basaltos de la Cretácica temprana del complejo Amaime y las secuencias del plato oceánico del Cretácico tardío de la cordillera occidental, que probablemente se formaron en el Pacífico como parte de la corteza oceánica del Caribe. Los autores mencionan que para el momento ya existían suficientes datos para proponer que una sutura de orden mayor entre los terrenos de afinidad oceánica y el margen continental en Colombia se había situado más al este de lo que tradicionalmente se había planteado, ya que al oriente de la falla Cauca-Almaguer, en el flanco occidental de la cordillera central, se habían reconocido litodemas de afinidad oceánica, como ya vimos que son los complejos Arquía y Quebrada Grande, que bueno, Seriel y otros autores en el 2003 agruparon en una unidad que denominaron Romeral Melange. Listo. En general, el estudio y la definición del complejo Arquía inicia con la descripción que realiza Restrepo y Tozane en 1976, que incluyó anfiolitas grandíferas, esquistos verdes y esquistos negros, a los cuales les asignaron metamorfismo barroviano de edad Cretácico medio, específicamente una edad de 113 más o menos 5 millones de años,
a partir de datación potasio-argón en Orblenda. Y dijeron que, le asignaron un origen a partir de cabalgamiento de corteza oceánica. En la imagen podemos ver el mapa de su estudio y bueno, quise presentárselos, quise traerlo porque se darán cuenta más adelante que sus límites son muy similares al mapa de este artículo. Y me llamó sí mucho la atención porque acá en este artículo sí es que mencionan el río Arquía que les dije, y eso que el río Arquía está, de hecho, mucho más al occidente, y por mucho unas vertientes se extienden como hasta la zona de Urrao. Pero sí, es curioso. Pero un momentico, el mapa otra vez. ¿Dónde está el río Arquía ahí? No, profe, es que de hecho está mucho más a este lado. Mucho. Por eso unas vertientes se extienden como hasta por acá. Yo no estoy muy seguro de eso porque me parece que incluso desemboca en el Cauca. ¿O no? Sí, pues los mapas que busqué y todo, profe, me indican que está mucho más. Por eso pensé de pronto, no se ¿Y encuentran dónde en los mapas. desemboca? ¿Dónde está Mamato ahí? Debe estar ahí, cerca del río Cauca. Bueno, habría que ubicar, alguien que de pronto ubique una imagen del río Arquía, pero mi percepción es al lado de Marmato, efectivamente, en el departamento de Caldas, y desemboca en el río Cauca. Sí. Viene de occidente a oriente. Creo que hay alguna confusión ahí. De pronto hay otro con ese mismo nombre. Eso pensé también. De pronto hay otro río Arquía más cerca. El río Arquía desemboca en el río Cauca. Alguien que por favor busque y ahorita proyectamos una imagen para saber dónde estamos con respecto a lo que ellos dicen. Listo, gracias. Bueno. Ya posteriormente, en el 78, Arias y Caballero identifican además anfibolitas sausuríticas, esquistos cuarzo moscovíticos, cauros y serpentinitas. Todos ellos afectados por metamorfismo regional en fases esquisto verde, anfibolita epidota y anfibolita almandino. E indican que se originan a partir de un cabalgamiento de corteza oceánica durante el cierre de una cuenca marginal. Para el año 80, ya González, en su publicación sobre la geología de las planchas 167 y 187, que son las planchas de Sonsón y Salamina, denominan esta unidad como esquistos anfibólicos del río Cauca y la extienden más hacia el norte y hacia el sur y les asignan un origen a partir de protolitos volcanos sedimentarios, pelíticos e ígneos básicos emplazados tectónicamente. Bueno, en el 95, Maya y González definen el complejo Arquía como una unidad litodérmica limitada al occidente por la falla Cauca-Almaguer y al oriente por la falla Silvia-Pijao, y la extienden hasta el Ecuador. Ya en esta unidad se incluyen de norte a sur los esquistos de Zabaletas, el grupo Arquía, los esquistos de Lisboa, Palestina, el grupo Bugala Grande, los complejos Bolo Azul y el Rosario, los esquistos de Barragán, los esquistos de Jambalo y la secuencia metamórfica de Huesaco. Ya en el 2003, Moreno Sánchez y Pardo Trujillo proponen modificar la denominación por complejo Arquía Guamote, al incluir la división Guamote y las ecoglitas del complejo Raspas de Ecuador. Adicionalmente, estos autores plantean también proponer que dentro del complejo Arquía se entremezclan tectónicamente rocas metasedimentarias de posible origen continental. Bueno, Macor y otros en 1984 concluyen que algunos de los litodemas del complejo Arquía, como lo son las anfiolitas del Rosario, los metagrados de Bolo Azul y los esquistos de Bugala Grande, formaron parte de un arco de islas que colisionó con el margen este del complejo Cajamarca durante el Carbonífero.
Sin embargo, las edades radiométricas de los diferentes litodemas del complejo que se tienen hasta la fecha de este artículo únicamente sugieren eventos metamórficos mesozoicos. Específicamente, los datos disponibles aportan edades que van desde el Triásico, gracias a los aportes de Restrepo y Vinasco, hasta el Cretácico temprano, según trabajos de autores como Toazán, Restrepo, Vinasco, Moreno Sánchez y Pardo Trujillo, Bustamante, Giraldo, Villagómez y otros entre 1975 y 2011. Adicionalmente, algunos autores como Nibia, Macor, Gómez y Rodríguez infieren que el complejo Arquía es paleozoico según únicamente en relaciones de campo. Ya los autores dicen que durante la primera década del 2000, los estudios realizados a las rocas del complejo Arquía han incluido análisis geoquímicos que han permitido identificar los ambientes tectónicos de generación de los protolitos magmáticos. Estos estudios dicen que arrojan varios orígenes que incluyen desde arcos de islas hasta dorsales oceánicas, como ya hemos visto, y que luego las rocas experimentaron condiciones de metamorfismo que alcanzaron el equilibrio en fases esquistos verdes, anfibolita con epiota y anfibolita en el sector norte y condición de metamorfismo en fases esquistos verdes, esquistos azules y ecogrita en los sectores del sur, como lo son Pijao y Barragán, y pues ya en el Ecuador el complejo Raspas. Según la publicación de González de 1980, las rocas estudiadas se hallan comúnmente intruidas por una serie de pequeños cuerpos y diques graníticos no deformados que, según datos geocronológicos de otros artículos de González, Restrepo y Franz, tienen edades Mioceno tardío Plioceno, específicamente entre 6 y 7 millones de años, hallados por datación potasio-argón en biotita y hornblenda. Pero los autores de este artículo mencionan que no evidencian eso en campo. Adicionalmente, las rocas del complejo se hallan cubiertas localmente por rocas volcánicas mioplocenas y por rocas clásticas oligomiocenas que ya podemos ver en la primera figura de este artículo. En sí, este es el mapa del artículo. En color verde más claro. Esas edades de 6 y 7 millones de años, ¿qué tipo de rocas son? Mira, profe, acá se muestran que van a ser las rocas porfiríticas, andesíticas y dacíticas, los basaltos andesitos y todas. Lo ponen en la formación Colombia. Bueno, ¿qué importancia tienen esas rocas del Mioceno tardío y Plioceno? La verdad no sé, profe. ¿Alguien sabe? A ver, Luis. 6, 7 millones de años. No sé si se refiere a quizá importancia económica, pues de lo que sé, digamos, esas rocas producen depósitos minerales cupríferos, de oro también, por eso, por lo menos Marmato, hacia el norte y hacia el sur, esa zona pues es minera. Sí, correcto. Y de hecho, pues están ahí instruyendo el complejo Arquía, pero inclusive intruyen pedazos de la corteza oceánica de la cordillera occidental. Y por eso tienen tanta importancia. Yo tengo la impresión, a ver, ¿cuáles son esas? A mí me parece que ahí donde están todas esas muchas Arquía 18 y todo eso, 19, ahí es donde está el río Arquía. Por eso, alguien chequeó al fin, alguien encontró. Yo recuerdo que se era ligeramente al occidente del río Cauca. Bueno, alguien que busque en Google Earth y nos ilumine
la localización de estas cosas. Porque veo que tienen muestras de Santa Fe de Antioquia, que está bastante más al norte, ¿cierto? Sí, señor. Y más al sur. ¿Todas esas las estudiaron? ¿Todas esas las reportan en el artículo o no? Sí, señor, pero no, o sea, a las que ya vamos a ver, que son las muestras que están en blanco, esas solo le hicieron petrografía. Y las que están con rojo, esas son las 6 muestras que le hicieron también adicional a la petrografía geoquímica. Y que creo que son las que están aquí también, exacto, al sur de la Pintada. Y unas están ahí cerca del río. Y también hay otros en la localidad de Irra. Pero todas están en proximidades al río Cauca. Pero bueno, esas rocas del Mioceno son supremamente importantes. También incluyen rocas del complejo Cajamarca, en la zona de la Colosa, que también es un yacimiento muy rico de oro. Entonces, típicamente el oro está en esas andesitas, en las rocas volcánicas se encuentra oro y incluyen varios lugares. Las más importantes son las del Mioceno, pero hay de otras edades. Pero efectivamente esa es la importancia de esta zona. Yo recuerdo una vez que fuimos a esta zona de Marmato y por el río Arquía nosotros veíamos pedazos de dacitas, andesitas, que son una unidad que incluía el complejo Arquía. Adelante, Laura. Sí, profe, es que lo malo es que tampoco en el mapa como que pongan el río Arquía, o bueno, no lo indiquen. Deberían, sí, eso me parece dramático. Porque es el río que le da nombre a la unidad. Se supone que es la localidad tipo. Bueno, sí, buen punto. Y bueno, acá ya en este mapa el complejo Arquía va a estar en este color verde más claro, ¿listo? Y bueno, que también nos interese el complejo Quebrada Grande, que va a ser el más oscurito, por estos lados. Listo. Listo. Ya en el apartado de petrografía indican que, como, bueno, ya la les Laura, indica. una interrupción que es importante para todos los demás. Y ya les había dicho, tengan cuidado con el tamaño de la diapositiva. Aquí esta me parece que es tamaño panorámica, ¿cierto, Laura? Presenta, es que yo creo que es por la pantalla, el monitor que estoy usando es cuadrado, profe. Entonces, este es diapositiva como el computador normal, pero como está en un monitor, se puso cuadrado. No importa el monitor. No. De todas maneras, si la diapositiva original es panorámica, pues siempre va a quedar alargada. Yo les sugiero utilizar tamaño carta, que se acomoda a cualquier monitor. Por ejemplo, yo aquí en mi monitor tengo a la derecha las personas, tengo todo lo que me saca el sistema, digamos, de Google, me saca todo a la derecha y me deja un gran espacio para la pantalla. Y un tamaño carta se deja ver muy bien, pero si la gráfica es muy horizontal, entonces se pierde espacio. Entonces, por eso les sugiero que utilicen tamaño carta para los que siguen. Adelante, Laura. Listo. Ya para la próxima lo intento cambiar, profe. Bueno, como ya vio el profe, vimos el sector comprendió el estudio, está entre los municipios de Santa Fe de Antioquia e Irra, dentro del sistema de falla romeral. Las metabasitas del complejo Arquía que se estudiaron en este trabajo corresponden en esquistos verdes y anfibolitas. Bueno, en cuanto a los esquistos verdes, mencionan que son de color verde oscuro a verde claro, tiene un buen desarrollo de la esquistosidad, con rumbos que varían desde noreste 26 hasta noroeste 86 grados, y con buzamientos moderados a fuertes generalmente hacia el oeste. A menudo se encuentran intercalados a manera de bandas centimétricas geométricas con esquistos cuarzo moscovíticos con grafito, y ponen de ejemplo como ubicación de ello el río Arquía y la antigua vía férrea Arauca La Pintada, que ya podemos ver en la figura 2A.
o también en contacto fallado, como en serpentinitas o anfibolitas en el río Arquía, como lo indica la figura 2B. Además, reitero que la falla que según ellos fotografiaron, en verdad, pues a mi punto de vista no se logra apreciar. De hecho, es curioso que si se dan cuenta, la falla estaría literalmente como dispuesta paralelo a la disposición de las capas, o pues la foliación que vemos acá en estos esquistos. Y pues yo diría que pues las rocas en sí pueden estar fracturadas y falladas por el metamorfismo y la variedad de procesos que han sufrido con el transcurso del tiempo estas rocas. Pero bueno, la disposición es curiosa porque es difícil con esta foto decir que esto sí puede ser una falla. Y sí, acá está esquistos negros, esquistos verdes, y vemos que están esas intercalaciones de poco grosor. Sí, yo tampoco creo que eso sea una falla. Porque eso sería como si uno inventa una falla entre los esquistos verdes y los esquistos negros. No tiene mucho sentido. Lo que está mostrando ahí es la estratigrafía, los estratos de esas rocas que hoy en día son esquistos verdes, esquistos verdes y esquistos negros, claramente, sobre todo los negros, son claramente de origen sedimentario. Entonces, ellos no podían explicar qué diablos hacían las anfibolitas ahí. Entonces, tuvieron que empezar a imaginarse un escenario en el cual se intercalaran sedimentos con basaltos. Y pues, ustedes tienen que pensar en eso. ¿Qué lugar del planeta tiene intercalaciones de sedimentos con basaltos? Y entonces eso los hizo pensar a ellos en un par de direcciones. Pero esa supuesta falla es muy importante, porque entonces esa no es una anfibolita de origen, no es el metamorfismo de un basalto oceánico, sino el metamorfismo de sedimentos que tienen fragmentos de basalto, una arenisca, que como les he dicho un par de veces, se deriva de la erosión de los basaltos acrecionados. Entonces, tener partículas de diversa naturaleza, unas totalmente continentales, otras mezcladas con pedacitos de basalto, es lo que hace que estas cosas sean diferentes. Y entonces, la diferencia entre shales y areniscas con variaciones en la composición y todas se metamorfizan al mismo tiempo. Porque uno no puede argumentar que esas anfibolitas que están pegadas a los esquistos negros tengan un grado de metamorfismo diferente. Y para eso necesitaban la falla, que yo pues tampoco veo, ciertamente. Ese es un punto muy importante en este artículo y otro por ahí que fue el de blanco con el complejo. Sí, que muestra la estratificación, muestra todavía los estratos y con eso uno entiende entonces qué es lo que estaba viendo. Y no tiene que poner a explicar algún lugar donde haya basaltos y sedimentos intercalados. Que sucedería, me ocurre en la ladera de un volcán solamente, no es tan fácil producir eso. Y creo que con eso, así nos quedan 2 minutos. Adelante, Laura. Y sí, bueno, adicional a lo que mencionó el profe, me llamó la atención que los autores pues no dieron ninguna interpretación de las intercalaciones centimétricas de los esquistos con los grafitosos. Entonces sí, como que lo mencionan en la petrografía, pero después como en la discusión y demás, no se lo saltan. Es una intercalación, si se dan cuenta, pero bueno, el metamorfismo que los pliega, es una intercalación centimétrica e incluso milimétrica. Sí. Entonces, ¿cómo se explica eso? No, obviamente son el mismo grado de metamorfismo. Entonces, ¿qué son? ¿Qué eran antes de convertirse en rocas metamórficas? ¿Es pregunta, profe, o es...? Sí, es una pregunta. Ok. No, pues sí, debían ser sedimentos. Y pues ya como lo discutimos en... Sí, pero ¿qué sedimentos? ¿Qué tipo de sedimentos? ¿Señor? ¿Qué tipo de sedimentos? Debían ser arcillolitas, limolitas, rocas de sedimentos que sí aportan grano muy fino para este tipo. Shales negros. Shales negros bueno, con limolitas, con arenitas. Yo creería que todos los negros son derivados de shales. Sí. Es una intercalación de shales y arenitas, que es lo que sucede en el taluto, me estaba explicándole hace un rato. Son turbiditas, básicamente depósitos turbidíticos, por eso tienen esas intercalaciones.
Y al metamorfizarse, entonces por eso se produce carbón y da esquistos negros. Eso es lo que pasa, esos esquistos ahí. Adelante. Listo. Ya petrográficamente indican esquistos cuarzo-cloríticos con muscovita, esquistos cloríticos, esquistos de actinolita blenda con clorita y esquistos cuarzo-actinolíticos. Por otro lado, los autores mencionan una mineralogía compuesta por actinolita entre 24 y 45% modal, clorita entre 8 y 35%, horblenda en proporciones menores al 5%, zoisita y clinozoisita entre 18 y 3%, cuarzo entre 37 y 5%, plagioclasa entre 4 y 6% y muscovita entre 4 y 1%, como se aprecia en la figura 12. Sí, ahí están indicando unas fotografías de los minerales. Los minerales accesorios más comunes son calcita, titanita, hematita, magnetita e ilmenita. Y las texturas características son hematoblástica por la actinolita, lepidoblástica por la clorita y porfiroblástica por los minerales del grupo de la piota, como se muestra en la figura D. Listo. Bueno, en cuanto a estos minerales y porcentajes, quiero resaltar los altos contenidos de cuarzo y, como ya verán más adelante, la alta variación y la diferencia con los porcentajes de las anfibolitas de todos ellos. De por sí, yo personalmente diría que esto ya nos demuestra ya de los protolitos, porque sí, ahí varía bastante y sobre todo el resaltar el cuarzo. Pero bueno. Ya más adelante. Dicho de otra manera, es muy difícil tener una anfibolita, un basalto que tenga tanto cuarzo. Adelante. Bueno, a este punto, o no sé si lo dejamos para la siguiente clase, sí me gustaría traer a colación, como dijo el profe, lo que expuso el artículo de Blanco del 2014, en el que se trataba la colisión de los terrenos en el margen noroccidental de Gondwana en el Jurásico tardío. Sí, bueno, está bien. Pero miren, pero por lo menos cerremos la idea con esto que estábamos introduciendo, que es las anfibolitas que se supone que son el resultado de metamorfizar basaltos. En este caso están estratificadas con las otras rocas y fuera de eso tienen muchísimo cuarzo. Tienen feldespato potásico, que también sería raro. Granate 15%. También es difícil sacar tanto aluminio en un basalto. Así que todo pareciera indicar que son sedimentos en realidad. Así que son para anfibolitas mezcladas con todo. Y me imagino que todos están en fases esquisto verde. Están ahí unas al lado de la otra. Entonces ese es un punto muy importante. Pero a ellos les pareció que tenían que ser basaltos. Pero cuando se habla de la geoquímica van a ver que van y vuelven, ¿no? Que puede ser una cosa, pero puede ser otra. Sí. ¿Y cómo era lo del comentario de Blanco? Ese es el del Jurásico, ¿cierto? Sí, señor, porque es por la interpretación de que quería que recordaran que en ese artículo pues también se han encontrado intercalaciones de esquistos y anfibolitas y ocurrió una interpretación similar en la que pues los autores mencionaban que los protolitos de las anfibolitas y los esquistos eran basaltos, pero pues no tenía sentido que fuesen basaltos tomando en cuenta las altas cantidades de cuarzo que se encontraron y que pues estos sedimentos sí fueron los precursores, pues ya sabemos que sí, perdón, que sedimentos sí fueron los precursores de las paraanfibolitas. Y pues esa clase llegamos a la conclusión de que pues los únicos ambientes, y como ya vimos también y recalcamos el día de hoy, pues los únicos ambientes donde podía generarse estas bandas composicionales era de pronto en hotspots o en altos de islas, porque por la presencia de la línea de costa y los volcanes, pero igualmente es complejo y más de que en los hotspots es difícil obtener pues las altas cantidades de cuarzo y los magmas van a variar. Y fuera de eso está el circón detrítico, que muestra que estaba pegado al continente. Todas estas. Entonces es un ambiente, es muy sencillo, es un ambiente de Forar, que específicamente son turbiditas.
un ambiente de talud. Todo esto que estamos viendo son turbiditas. Y cuando uno va hacia Buenaventura ve eso, ve turbiditas sin metamorfizarse, otras con un ligero grado de metamorfismo, ve otras que ya son filitas, y etcétera, etcétera, y algunas en algún día se van a convertir en esquistos verdes y parafibolitas. Y con eso cerramos y nos vemos el próximo lunes, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Laura. Feliz tarde. Gracias. Hasta luego.